actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El decreto ejecutivo 1109 del 27 de julio, en este artículo 1, dispone cobro anticipado del impuesto a la renta para los contribuyentes que generaron utilidad contable durante el primer semestre del 2020. Una medida que afectaría a 1.188 grandes contribuyentes que registran ventas por más de 18.000 millones entre enero y junio de este año. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial, bienvenida. Gracias, Steffi. Un cálido saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. Buenos días. Este anticipo deberá pagarse en 4 meses, de agosto a noviembre, en lugar de abril del 2021, cuando les tocaría pagar. Y a primera vista se pensaría que si tuvieron utilidad estas empresas, tienen de dónde pagar. Pero ¿cómo repercute quitarle esa liquidez durante este año a esas empresas? Definitivamente que los gremios y nosotros como Comité Empresarial Ecuatoriano nos oponemos a toda medida que signifique extracción de recursos de las empresas, porque todos sabemos que las empresas no quiebran o cierran por malos resultados, sino que es por falta de liquidez, y con ello se van llevando las plazas de trabajo que se generan, que es la mayor preocupación de los ecuatorianos. Como bien se ha indicado, cifras que nos da el SRI, entre marzo y mayo, la caída en ventas totales locales y de exportación es de 16.000 millones de dólares. Solo del sector privado, 14.000 millones de dólares. Esto representa un 35% menos de ventas. Para algunos sectores, por ejemplo, como el de la construcción, es el 58% menos en ventas. Y lo que notamos es que las autoridades no entienden lo que son los encadenamientos productivos. Ahí estamos hablando que hay relación entre las micro, las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, entre los distintos sectores, el primario, industrial, servicios, construcción, comercio. Y esto no permite que se vayan agregando valor en los distintos encadenamientos. Al sacarse ese flujo que pasa al sector público, muere ese dinero y no hay una dinámica constructiva. Y ahí lo que el gobierno les está diciendo, lo que el gobierno les dice es: necesitamos esos casi 300 millones para financiar otros programas como Reactívate Ecuador, o sea, empresarios ayudando a empresarios, es la oferta. Pero el artículo 1 de ese decreto dice también que lo recaudado va a ser destinado para los gastos prioritarios del presupuesto del Estado para la emergencia. ¿Qué les preocupa ahí? ¿Qué les garantiza que así sea? Es que lamentablemente lo que decía, no se entiende ese encadenamiento. Cada eslabón de la cadena productiva genera valor. Así es como se ayudan unas empresas a otras. Las empresas quieren trabajar, no quieren beneficencia, quieren tener esa oportunidad que se da y no a través de que paguen los más grandes. Eso no es entender la dinámica económica, la dinámica social, que finalmente a través de estos impuestos redistributivos acaba minando la capacidad productiva de la sociedad entera. Son las empresas grandes las que generan el 80% de las ventas en el país, las que generan el 50% de los afiliados de las sociedades en el Ecuador y el 84% del pago de impuesto a la renta. Y además tienen dos grandes dificultades, porque la ley de apoyo humanitario a muchos sectores obligó a extender los plazos de crédito, pero siguen teniendo que pagar lo que se factura por el IVA y el ICE sin tener la liquidez. Y por otro lado, tampoco se está pagando en alrededor de 300 millones de dólares a aquellos acreedores del Estado, según información que tenemos del Ministerio de Economía y Finanzas por la buena, en el mes de junio. Y por la buena relación, en teoría, que tienen las cámaras con ministros, el de Finanzas, el de la Producción, ¿le han dado a conocer este planteamiento, esta preocupación? Digo porque el decreto ya está, entonces, ¿qué viene? ¿Podría producirse un paro tributario por parte de las empresas afectadas por este pago anticipado o qué? Las preocupaciones las hemos expuesto absolutamente a todas las autoridades del Ejecutivo. Ellos saben que la política pública es responsabilidad de quien las toma y a su vez las consecuencias. Como decía, los problemas de liquidez son los que producen el cierre y la quiebra de las empresas y por ende esas cifras
que tenemos de caída en el empleo, 240.000 plazas de trabajo menos, según lo que nos informa el IES, son realmente preocupantes para nosotros porque a través del empleo es que las personas y los ecuatorianos dignifican su vida, no a través de programas sociales. El mejor programa social es aquel que genera empleo sostenible y ese es el que se genera en las empresas, no en el sector público, donde los fondos mueren, donde los fondos no pueden tener esa dinámica, ese encadenamiento que sí se genera en el sector productivo. Que sean los sectores que sí vendieron, los que sí tuvieron una utilidad, fármacos, alimentos, por ejemplo, es lo que plantean. Pero ustedes alegan que eso resulta inconstitucional, que eso es discriminatorio. Les contestan entonces, ¿a quién más? ¿Qué proponen para que no sea el sector privado, restando aún más su liquidez, el que tenga que inyectar lo que el gobierno hoy está necesitando con el mismo argumento de reactivar? En tal caso, ¿no sería más bien cobrar a las empresas que no pagan? Nosotros cuando vemos las estadísticas del SRI, absolutamente todos los sectores, marzo, abril y mayo, están contraídos. Todos, inclusive los primarios, alimentos, bebidas, metalmecánico, construcción, absolutamente todos. De pronto el único que está subsistiendo de mejor manera es el sector farmacéutico. Todas las cifras que nos dio la academia de cómo íbamos a enfrentar una problemática por falta de flujos se ha cumplido sector por sector, día por día. Lo más importante es que dejen al sector productivo cumplir su doble rol, el rol actualmente de adaptarse a la nueva realidad, de mantener las plazas de trabajo con miras a una recuperación en el mediano plazo. Y eso no se va a dar si se extraen recursos, sino más bien permitiendo que la dinámica económica de los encadenamientos genere esas plazas de trabajo y se recupere. Claro, pero si están necesitando recursos y está planteando que sea el sector privado, entonces debería ser por lo menos de quienes evaden impuestos o de aquellas empresas que no han pagado. Nosotros definitivamente estamos en contra de las prácticas que no son las prácticas legales, las prácticas correctas de respeto a la ley, definitivamente. Pero el Estado tiene todavía muchas herramientas. Hemos escuchado tantos casos de corrupción, tantas formas de incremento en los costos del Estado, hay formas de reducir el gasto público, todavía eso es posible. 300 millones de dólares es una caída al saco roto del Estado cuando eso en el sector privado puede generar y multiplicarse de una forma tremendamente importante. E insisto, nosotros ayudamos a las otras empresas permitiéndoles trabajar, permitiéndoles ser parte de los eslabones de esta cadena que es mucho más virtuosa de lo que puede significar ese dinero en el sector público. Que es la posición de la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, Caterina Costa, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buen día. 7 de la mañana con 9 minutos en Contacto Directo.